y si hubiese una eliminación de jerarquías, ¿no? Porque al final el planteamiento democrático absoluto es ese, ¿no? Es una interlocución directa entre el votante y el poder político, incluso sin representación, que sería la democracia directa más absoluta, y por tanto donde el poder político está equitativamente distribuido, un hombre, un voto, y yo tengo una fracción del poder político total de la sociedad. Esa eliminación de las jerarquías y por tanto esa inexistencia, o aparente inexistencia, claro, de alguien arriba que está intentando manipular a los de abajo, sino la deliberación pura y dura entre los de abajo, que serían la única clase social, digámoslo así, no contribuiría a minimizar estos problemas que estás señalando. Pues yo creo que eso es imposible, porque vuelve un poco al tema de la naturaleza humana. O sea, al final el ser humano es como es y nos organizamos en sociedades que son jerárquicas, pero que no hace falta que venga dictaminado por la Constitución. O sea, imaginemos que de repente pues, que se quedan 50 personas en una isla desierta. Pues sí o sí va a salir un líder en el que todos, o la mayoría, va a reconocer que lo es pues porque es el más habilidoso para pescar, o porque es el que les otorga más seguridad, o porque sabe cazar, o porque es el más fuerte. O el más manipulador. Bueno, pero eso lo tendría también... O sea, otro de los puntos que dices, vale, incluso aunque fuese por algo malo, también tendrías una jerarquía. No, sí, claro. Claro, sí, vale, no estoy negando que hay su jerarquía. Vale, digo podría ser por eso. Sí. Puede decir, soy un excelente manipulador. Pablo Iglesias es un líder porque es un excelente manipulador. Yo he puesto ejemplos buenos. Claro, bueno. Ejemplo, Sí. Pero incluso ahí también tendrías, claro. Oye, sí o sí, el ser humano, nuestra naturaleza es esa. Porque en el fondo, por mucho que nos cuente que todos somos iguales, todos sabemos que no lo somos. O sea, igual que nosotros en nuestro día a día hay personas que te otorgan más seguridad, por decirlo de alguna manera, o personas en las que su opinión o su consejo lo valoras y otras no. Dices, es imposible que, o sea, supongo que en tu caso también dirás, oye, pues yo con esta persona mantengo una relación diferente, que pues le cuento cosas que no le cuento a otras personas. ¿Por qué? Porque valoro qué es lo que él me va a decir al respecto. Esto ocurre exactamente igual, si lo pasamos al ámbito, digamos, de esas jerarquías, es lo mismo, es que es nuestra naturaleza, es absurdo tratar de luchar contra eso. Entonces, partiendo de la premisa de que sí o sí siempre va a existir una jerarquía, vale, estamos de acuerdo, ahora hay que ver cómo lo organizamos. Dices, no, lo organizamos a través del voto popular. Pues hombre, a través del voto popular no va a ser el más válido en el sentido por cosas positivas, sino pues será más bien por cosas negativas. Es el más válido a la hora de hacer demagogia, a la hora de manipular a las masas, y eso no lo discuto. Si es que por eso no me gusta, claro. Porque digo, coño, si es que tú no estás valorando las cosas positivas, si lo que está haciendo es bueno o malo, sino que estás valorando si el relato te encaja o la demagogia es un buen demagogo. O sea, muchas veces me dicen, es que no tiene carisma. ¿Pero qué carisma? O sea, cuando hablamos de carisma, ¿a qué nos referimos exactamente? Es que no sabe bien manipular a las masas. Claro. Lo que pasa es que, claro, ningún gobernante sale y todos siempre dicen, no, el pueblo me ha escogido, nadie va a decir la masa, porque tiene un componente peyorativo, ¿no? O yo he manipulado lo suficientemente bien a la masa como para que la masa me quiera escoger, ¿no? Que al final es lo que sucede. Sí, de hecho, cuando dice no tiene carisma implica que este no sabe manipularlo bien. Claro. Sí, vamos, en esta discusión han salido dos ideas, ¿no? Que quiero vincularlas para que la audiencia las tenga en cuenta, porque probablemente las habrá escuchado en muchas ocasiones, muchos las habrán reconocido, otros no, pero una es la ley de hierro de las oligarquías, que es lo que estábamos diciendo, que siempre va a haber jerarquía. Mira, igual que los partidos políticos, es que ahí sí está el ejemplo de Michels, es perfecto. O sea, ocurre en los partidos políticos, pero ocurre en todos los ámbitos. En la sociedad siempre va a existir una jerarquía. Y el segundo es la idea del proceso de selección adversa de los gobernantes, que está en Camino de servidumbre de Hayek, ¿no? De por qué los peores llegan al poder. Claro. Pues porque si hay una competencia entre líderes manipuladores, ¿quién va a ganar? El más manipulador, el que juega limpio, el que se ata las dos manos en la espalda para no hacer según qué cosas, va a ser desplazado competitivamente por aquel que no tiene esa restricción moral. Eso justo también lo que decía Aristóteles. O sea, al final, es que claro, en los clásicos griegos está todo. Entonces Aristóteles, él se refería al gobierno de los pobres, pero entendiendo pobres como los muchos. Sí. O sea, de hecho, es lo que ocurrió en la antigua Grecia. ¿Quiénes son los que acabaron llegando al poder? Claro. Pues estos demagogos que decían, yo me tengo que apoyar en los muchos son los pobres. O sea, lo hacían en ese sentido, que nadie piense que Aristóteles sea, no, mira, estos pobres. No, el gobierno de los muchos. Entonces, claro, es lógico. Y es irremediable. Entonces, ¿qué alternativa remediaría eso, según tú? Yo soy partidario o sea, yo parto de varias premisas, ¿no? Hemos comentado la naturaleza humana, ¿vale? O sea, comprendes cómo es el funcionamiento de la naturaleza humana, comprendes que la masa en realidad esto de la libertad no lo anhela, dices, vale, bueno, pues vamos a ir a un sistema mixto. Y eso, oiga, vamos a tener dos cámaras. Por un lado, esta cámara escogida por el pueblo, en el que ahí pues se monta el show, el circo y todos estos disparates que vemos a diario, y sí, el relato de tú eres un corrupto, no tú más, no, pero es que en realidad esto es mentira, no, la mentira la dice usted. En fin, eso por un lado, vale.
vale, en la sociedad del espectáculo, que yo sé que vivimos también un poco en la sociedad del espectáculo, que quede representada en esa cámara puramente política de la batalla por el relato. Y luego soy partidario de una cámara en el cual, en esto podríamos entrar, yo soy monárquico, entonces una cámara que podríamos denominar así, es el Consejo del Rey, en el cual es una cámara fría, en el sentido de que ahí estén las personas que realmente son válidas. Escogidas por el rey, por supuesto. O sea, no escogidas por el pueblo. Porque claro, si tuviésemos, entonces tendríamos el mismo problema en esa cámara. Si dices, no, ahora esta cámara también la tiene que escoger usted. No, pues entonces tenemos el mismo resultado. Entonces yo partidario de un sistema mixto. Y dices, bueno, pero ¿con esto qué podrías evitar? Bueno, pues por ejemplo, podrías evitar la ley de amnistía. Dices, oiga, mire, la ley de amnistía que la hemos aprobado, el rey que tenga derecho a veto. Los presupuestos generales del Estado, eso son matemáticas, ¿eh? O sea, que aquí también entramos en el mundo en el que estamos discutiendo si 2 más 2 son 4. De oiga, estos presupuestos generales del Estado implican un déficit. Si implica un déficit, implica un aumento de la deuda pública. Estos no son positivos para la nación. Vetados también. Dices, bueno, vale, tú me puedes poner el ejemplo si quieres de es que en la pandemia ha pasado eso. Hombre, eso es el sentido común y lógica, ¿no? Entiendo que eso ocurrirá así. Y sobre todo el rey, además, es que tiene una concepción diferente de lo que puede tener el político. Hablamos antes del cortoplacismo. O sea, el rey no se debe a las pasiones más bajas ni tiene que alimentarlas, todo lo contrario. Es el que representa a todos. O sea, ¿qué es lo que ocurre en democracia? En democracia los partidos políticos se olvidan que están representando al conjunto, sino que representan a sus electores, única y exclusivamente. Entonces, sus batallas están centradas en conservar ese voto, ya sea del 30, el 35%, el 40%, excluyendo a todos los demás, que son como los perdedores de la sociedad. Y si ustedes no me importan, es más, son mis enemigos porque no me votan. Mientras que el rey no. El rey se debe al 100% de los ciudadanos. Y luego también tiene una visión mucho más largoplacista. Sus intereses, puedes decir incluso que son intereses privados, pero que eso no tiene por qué ser malo. Decir, oiga, yo quiero que, en este caso, el caso del rey Felipe VI, es que mi hija herede el trono. Para ello tengo que conseguir que la población, que no puede hacerlo de forma directa, que algunos dicen no, pero a mí me parece un argumento un poco absurdo. Dicen, no, en la Constitución los ciudadanos ya votamos esta forma de gobierno en el sentido de que la monarquía parlamentaria. Vale. Pero claro, luego también otros dicen, pero hay que someterla al referéndum porque es que, claro, esto hace muchos años y en realidad la mayoría de los que votaron en unos años ya van a estar muertos. Entonces, no, es que yo estoy a favor de que no se someta a votación, porque podría uno decir, no, pues usted es monárquico, está a favor de la monarquía electiva. No, yo estoy en contra, porque volvemos a esos vicios que se dan. Y entonces el argumento que se suele dar es que es injusto, porque nadie lo ha escogido. Bueno, tú tampoco escoges a tus padres, ¿no? Entonces, puestos a eso, que si quieres hablamos de ese tema, que es como muchos liberales me echan en cara, ¿no? Me dicen, no, es que claro, esto es injusto porque si tú eres partidario de una sociedad que, digamos, la meritocracia, todo esto, ¿por qué este hombre, por el mero hecho de haber nacido en el seno de una familia, tiene que ser el que ocupe la jefatura del Estado? Entonces, vale, si quieres lo discutimos, porque también hay muchos ejemplos que podemos poner.